Como parte de la religión hay algo que creemos que las personas, Dios habla a las personas, ¿no? Entonces que hay profetas que te hablan de parte de Dios. Y hasta que yo escuché a 2 personas hablar y que le hablaban a él sobre la situación del matrimonio y no me hablaban a mí. Hasta ese día empecé, 2, 3 años después, empecé a entender que Dios tampoco estaba de acuerdo con esa situación, ¿no? Porque yo decía, ok, el matrimonio es de 2, ¿no? Y los 2 tenemos la culpa, pero Dios a lo mejor nos hablaría a los 2, porque nada más le habla a él. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que no estaba mal, o sea, que no tenía la culpa, que sí había algo, o sea, que... En Las Cosas Como Van estamos a punto de comenzar una nueva temporada. Y esta vez nos adentraremos en lo más profundo de lo humano. Historias de vidas reales, personas comunes y corrientes, que con sus experiencias nos regalan enseñanzas, nos mueven el corazón y nos inspiran a ver el mundo con otros ojos. En cada episodio de esta temporada 6 encontrarás pedazos de vida, de esos que te hacen pensar, te hacen sentir, pero sobre todo comprender que en lo cotidiano también habita la grandeza. Acompáñame a escuchar, a aprender y a crecer juntos desde lo más auténtico. Hola, ¿cómo están? Un capítulo más de Las Cosas Como Van. Y venimos con una línea de episodios porque ustedes lo están pidiendo, porque la misma gente nos está escribiendo y está pidiendo hablar de sus casos y de sus historias. Tuvimos a la jueza Berta Orozco hablando de violencia vicaria. Entonces, para todas las personas que no tenían el conocimiento y escucharon estos episodios, estos podcasts, pues ya, se les abre un poquito el panorama que tal vez hasta están sufriendo y ni cuenta se habían dado. Y después tuvimos una historia de vida de violencia vicaria. A raíz de esta historia han surgido muchas cosas en este espacio. Hemos ido a dar charlas también para mujeres que son violentadas. Y entonces, el día de hoy tenemos una mujer que va a hablar de su historia. Aquí lo interesante de la historia de Irma es que no nada más estamos hablando, o no nada más se va a hablar en este episodio de la violencia vicaria que sufre como tal, o de la violencia que sufre como tal, sino de cómo en ello está involucrado para que sus procesos no se lleven a cabo de la forma que debería de ser la religión cristiana. Bienvenida, Irma, a Las Cosas Como Van. Gracias. Primero, gracias por escribir, por confiar, ¿no? Porque les digo, güey, confiar en que digan, ay, con esta loca yo podría compartir una historia de vida, porque ahora a los que han estado aquí de invitados les digo que el estar aquí es poner la vulnerabilidad en el espacio, su vulnerabilidad en el espacio, y poder compartirla no nada más a mí y a mi equipo que estamos aquí, sino a todas las personas que pueden llegar. Este último episodio pasado está llegando, se está viralizando de una forma impresionante. Entonces, en ocasiones pues no dimensionamos hasta dónde. Y aquí lo importante y lo que me encanta es que tu historia llegue a muchos lugares, porque estamos hablando no nada más de una historia donde eres violentada, sino donde la iglesia cristiana está involucrada para que esto suceda. Y este es un caso, pero ¿cuántos casos no habrá? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por el espacio, por leerme, y por aceptarme y pues por contar la historia, porque sí, yo creo que pues no se vale y si esto va a ayudar a alguien a que abra los ojos o que no se deje, pues estamos haciendo un gran avance. Yo se los dije antes de entrar, porque vienes con tu hermano muy preocupado también escribió, porque yo creo que los familiares son los primeros que se dan cuenta, ¿no? O sea, cuando uno está adentro de una situación, pues tú estás ahí metido y el daño ni siquiera lo puedes notar tanto, pero la gente que te ama y la gente que está a tu alrededor lo ve desde antes, percibe desde antes, porque no eres el mismo, porque estás apagado, porque te ven con miedo, por X o Y cosas que sucedan. Entonces, pues en tu hermano la preocupación era también el que se escuche. Yo agradezco muchísimo porque lo que acabas de decir es primordial. Que más mujeres se den cuenta que no son las únicas, que muchas más mujeres se den cuenta que si ellas también se animan y se atreven a levantar su voz, posiblemente con cada uno de los casos van a conectar o van a ayudar a una mujer o una persona distinta en alguna parte del mundo. Sí. Porque esto
les digo que es como si hubiéramos destapado, ya sabes, como cuando levantas la piedrita y salen las hormigas. Estoy impresionada. O sea, yo no dimensionaba el daño que existe. Me encantaría partir de tu historia, o sea, y ya de ahí nos vamos involucrando a todo lo demás. Irma, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hijos? ¿Cuántos años estuviste casada? ¿Y en qué proceso estás ahora? O si estando casada, ¿sufriste violencia? ¿Qué tipo de violencia? ¿Y cómo es que estás ahora aquí con nosotros? Bueno, pues tengo 31 años, los cumplí apenas la semana pasada. Tengo un hijo de 3 años. Estuve casada 5 años, duré 2 años de novia, o sea, 7 años en total con la persona. Y pues actualmente el proceso en el que estoy, he tenido varios abogados, porque no sé si se venden, si los compran, si se los amenazan, no sé, pero he tenido varios abogados, ¿no? Y el penúltimo me orilló, o sea, se suponía que mi caso iba para un juicio, para ahí determinar las convivencias, medidas de restricción, todas esas cosas, pero me orilló porque me amenazaba que si no aceptaba ese convenio, me iban a quitar a mi hijo. Entonces, pues a mí me pueden quitar lo que sea, pero a mi hijo no, entonces acepté el convenio, ¿no? Entonces estoy en un convenio, que ese convenio ahorita es inmovible porque yo acepté, yo firmé, yo dije que sí a todo, entonces ahorita es como si el caso ya se hubiera cerrado, o sea, como si ya se hubiera terminado. Un convenio injusto. Ajá. ¿Pero tú sufrías violencia desde el matrimonio? ¿Tú saliste de ahí por violencia? Sí. Desde que me casé, de novios no, de novios, ahora todo el mundo me pregunta que si no hubo banderas rojas. Y yo desde que fui a la fiscalía, pues yo decía, no hubo banderas rojas, porque incluso les digo que ahorita mi papá dice una frase que dice, nos engañó a todos. O sea, toda mi familia, o sea, a diferencia de otros casos que tú puedes decir, no, la mamá todo el tiempo le dijo que no se casara, ¿no? O cortaban y regresaban, o sea, que desde novios tú dices, no, es que también para qué te casas, ¿no? Uh-huh. No, acá mi papá dice, a todos nos engañó. Entonces, o sea, el noviazgo fue un bombardeo de amor que yo no sabía, y ahora la psicóloga me dice, pues es que así empiezan, y yo, pues me hubieran dicho, ¿no? Yo creí que me acabas de decir casando. La palabra que utilizó Gelo en el podcast pasado, bombardeo de amor, ojo. Entonces, ojo, primero red flag para todas. O sea, esos bombardeos de amor no crean que es porque están interesadísimos y es un amor rotundo. No. Entonces, me caso y en la luna de miel empiezo a ver cosas que dije, pero sí, ¿en qué momento pasó, no? Entonces, ¿podrías decir alguna? Pues insultos, o sea, ya era la malagradecida, la impuntual, o sea, un día explotó porque me reservó una cena en un barquito y yo me estaba arreglando, yo no sabía, era sorpresa, entonces andábamos turisteando y así de que, vente, ya vamos a arreglarnos para irnos a cenar. Entonces, pues ese barquito, si llegábamos tarde, pues el barquito cerraba y se iba, ¿no? Pero pues él ya lo había pagado y él ya todo. Entonces, en lo que me estaba arreglando, o sea, ya me empezó a decir así de que es que eres una malagradecida, yo planeando todo y no sé qué. En una hasta se salió del cuarto y ya se iba él solo y ya me iba a dejar. Y yo así de, ¿qué onda? ¿En qué momento? ¿No? O sea, un hombre que no conocías. Obviamente yo no sabía, ya cuando llegamos, ya ves, es que lo hubiéramos perdido y mira, obviamente yo ya no disfruté nada de la noche, pero, o sea, y yo en ese momento, no, pues sí, muchas gracias, no sé qué, y pues empieza a caer la culpa en ti, ¿no? Esa yo creo que es otra característica de ellos, que todo es tu culpa. Te hacen sentir que tú eres la culpable, ¿no? Si algo sucede. Ajá. O sea, al final de cuentas, si lo hice fue porque tú me provocaste, si sucedió es porque pues tú la regaste. Tú eres la mensa, tú eres la malagradecida, tú eres la... Sí. Digo, entonces ahora pienso y digo, sí hubo banderas rojas en el noviazgo, pero en la iglesia hay algo que se llama como dar cuentas o pedir consejería.
y pues eso incluso lo usas más que con tus papás. O sea, en vez de ir con tus papás a decirle, oye, ¿cómo ves esto? Pues tú vas con tus líderes. Con los pastores les llaman. Ajá. Entonces, él me decía, o sea, por ejemplo, yo sabía que no estaba a gusto con algo que él me decía, y yo le decía, es que ¿por qué? O sea, no tiene nada de malo. Por ejemplo, me decía que ya no iba a poder ir al gimnasio. Y yo le decía, pero es que ¿por qué si yo he ido toda la vida al gimnasio y a mí ir al gimnasio no me hace pecar, ¿no? O sea, ni le voy a ver las nalgas a nadie, ni, o sea, si tú sí, pues a lo mejor tú pecas y a lo mejor tú no puedes ir, ¿no? O sea, pero si a mí no me causa nada, o sea, yo voy a hacer ejercicio y lo he hecho desde que estoy en secundaria, o sea, ¿qué tiene de malo que yo vaya al gimnasio? No, mira, ve con la pastora para que veas que lo que te va a decir. Y entonces yo llegaba... Quiero hacer una pausa aquí. ¿Tú eras cristiana? ¿Eres cristiana? ¿Eras cristiana? ¿Te convertiste por él? No, yo era católica. Okay. Y cuando tenía 19 años me convertí al cristianismo. Ok. Entonces, y lo conocí como 4 años después. Ok. Entonces, entonces ya iba con la pastora y me decía, no, mira, que sí, es que debes de entender lo que los hombres, que, o sea, palabras textuales de esas cosas, sí, no te puedo decir, me dijo esto, ¿no? Pero, pues yo decía, bueno, pues sí, para respetar a él, ¿no? O no, que mira, él era de Querétaro en ese tiempo, entonces, teníamos como un noviazgo a distancia y me empezó a decir que ya no trabajara los sábados. Yo siempre trabajaba los sábados y entonces así de, ya no trabajes los sábados. Y yo, pero ¿por qué no? Pues tengo gastos, tengo que ayudar, tengo que trabajar, tengo clientas, pues sí, pero es que yo vengo y entonces yo decía, pues no, mira, ve con la pastora. Entonces ya yo iba y yo, es que, o sea, ¿por qué tengo que dejar de trabajar? Y es que entiéndelo, o sea, él viene y tú trabajando, pues si te interesa, los dos tienen que... O sea, tú cada que ibas con la pastora reafirmaba lo que él te pedía. Deja de ir al gimnasio y la pastora reafirmaba que sí, en efecto, estaba mal que fueras. Deja de trabajar los sábados, la pastora te decía, sí, en efecto, tienes que dejar de trabajar los sábados. No, hombre, pues entonces, pastorazas. Ay, avísenme dónde están esas iglesias. Para no ir nunca. Entonces, pues ahora veo, pero pues yo en ese tiempo, pues yo no entendía que eso era violencia, ¿no? Para mí era, pues quiero un noviazgo sano, claro. Quiero un matrimonio bien, quiero poner las bases firmes y si esto va a ayudar para en un futuro tener un buen matrimonio, pues yo lo creía súper normal y yo decía, pues estoy haciendo pues algo bueno, ¿no? Y entonces ya cuando me caso y empiezan a pasar las situaciones, que digo ahora, pues sacando todas estas cosas, yo creo que lo que pasó fue que de novia, como nunca, siempre hice lo que él quiso, pues nunca vi su enojo, nunca vi sus reacciones, nunca vi cómo iba a reaccionar, ¿no? Y en el matrimonio, pues como ya vivíamos en Querétaro, o sea, yo me caso y me voy a vivir a Querétaro, pues ya no era de ve y pregúntale a la pastora, ¿no? Y entonces era así de que es que ¿por qué moviste? Y entonces ya no tenía a quién irle a preguntar y yo de todas maneras yo decía, pues no tiene nada de malo, o no estoy haciendo nada malo, o ¿por qué voy a hacer eso? ¿Utilizabas ¿Por qué no voy? O sea, empezaste a utilizar todo. Empecé a poner mis límites o cosas que a mí me incomodaban y yo decía, ¿pero por qué? O así, y entonces empecé a conocer sus reacciones, ¿no? Ahí empecé a conocer su ira. ¿Te daba miedo, Irma? Al principio no, al principio yo hasta decía, porque yo les digo, yo viví cosas que yo siempre decía, ay, ¿por qué aguantan? ¿No? Ay, ¿por qué no se van? Ay, ¿por qué? O sea, teniendo carrera, pues, pero no, o sea, no se puede. Y yo al principio, pues a lo mejor sí le llegué a responder, ¿no? O así como de que, bueno, me pegaba, pues le pegaba ahí. Pero, ¿Te pegó? Sí, llegó a pegar. Entonces, pero ahí fue cuando llegué a calcularle su peso, ¿no? O sea, supe que nunca le iba a ganar. Entonces, ya después, cuando empezaba a explotar, pues yo decía, mejor yo le bajo. O sea, porque si nos alteramos los dos, no llega nada y de todas maneras no gano. Entonces, mejor le bajo y entonces era, ay, sí, perdóname. Sí, el cielo es rojo, perdóname. O sea, mejor ya le empezaba a dar por su lado porque yo decía, de todas maneras, no voy a ganar, ¿no?
Y entonces ella empezaba a decirme así como de, porque yo le decía, vamos y vamos a platicar y vamos a pedir consejería y tú sabrás. Pero siempre yo voy a saber qué decir. Como él es hijo de pastores, pues me dice yo sé qué decir y cómo decirlo y siempre voy a ganar. Entonces, pues yo a veces lo pensaba y yo decía, pero ¿por qué no? Si yo voy a decir la verdad y si esto no está justo y esto no está bien, o sea, ¿por qué? Pero en una ocasión venimos a hablar con ellos, yo traía unas fotos de unos días que me había pegado y se las enseñé, el pastor no quiso verlas. Y luego me dice, enséñaselas a mi esposa, entonces voy con la pastora, se las enseño y me dice, es que tú tienes la culpa. Tú tienes la culpa porque no dejas que él reaccione, o sea, pues de seguro tú quieres hablar luego y no todo el mundo puede hablar luego, tienes que darle su espacio, tienes que darle su tiempo. ¿Esos pastores están aquí en León? Sí. Entonces, pues me regreso, ahorita ellos dicen que ellos no se acuerdan de ese día, que no se acuerdan de las fotos, que no se acuerdan que venimos, que hablamos, pues no se van a acordar, ¿no? Entonces, yo me regreso y obviamente no regreso con un hombre que dijo, ay, mira, gané, ¿no? O sea, regreso con un hombre que, ¿por qué tomaste fotos? ¿Por qué? A revisarme el teléfono. Más violento, más enojado. Exacto. Entonces, a revisarme el teléfono, no vuelves a tomar fotos, me borró esas fotos, te dije que yo iba a ganar. Entonces, seguían pasando cosas y yo decía, ¿para qué hablo? ¿No? ¿Tú, o sea, ¿Tú ahí ya eras mamá o todavía no? No, estaba embarazada apenas. Entonces, yo ahí dije, en primera me fui con una culpa impresionante, queriendo salvar mi matrimonio, porque yo sí sentía que tenía la culpa, ¿no? Yo dejé de tener culpa a lo mejor como 2 años después, que empecé a ver cosas, incluso como parte de la religión, hay algo que creemos que las personas, Dios habla a las personas, ¿no? Entonces, que hay profetas que te hablan de parte de Dios. Y hasta que yo escuché a 2 personas hablar y que le hablaban a él sobre la situación del matrimonio y no me hablaban a mí. Hasta ese día empecé, 2, 3 años después, empecé a entender que Dios tampoco estaba de acuerdo con esa situación, ¿no? Porque yo decía, ok, el matrimonio es de 2, ¿no? Y los 2 tenemos la culpa, pero Dios a lo mejor nos hablaría a los 2, porque nada más le habla a él. Entonces ahí fue cuando empecé a entender que no estaba mal, o sea, que no tenía la culpa, que sí había algo, o sea, que esa incomodidad que yo sentía sí era otra cosa, ¿no? Que esa incomodidad que tú sentías es tu voz interior. Justo en el live que tuve hace ratito por Instagram, hablábamos de eso con un máster, me parece extraordinario, Tony Fernández, y ayer hablaba con Bonnie justo también de eso, de cómo anulamos nuestra voz interior, cómo no la escuchamos y cómo en lugar de hacerle caso a eso que nos está diciendo que hay algo, la sometemos y le hacemos caso a lo que socialmente nos están diciendo. A lo socialmente, estoy haciendo comillas porque no está escuchando, aceptable, ¿no? A ti te venden una historia de lo que es el amor. Uh-huh. También todo esto pues viene a raíz de que pues nos han vendido un amor, una historia de matrimonio romantizado. Y cómo tiene que ser el amor y cómo tienes que salvar un matrimonio. Fíjate las palabras que se utilizan muchísimo. Salvar el matrimonio, sentir culpa, sentirme responsable, echarle ganas, luchar. Y yo ahorita todas esas palabras para mí son bullshit. O sea, si amas no tendría por qué haber lucha y no tendría por qué haber esfuerzo y no tendría por qué haber sacrificio ni sufrimiento. Si amas, amas. Y ya, esto soy, ¿no? Pero la idea que se nos ha vendido socialmente hace que niñas como tú, porque llegas a un matrimonio chavita, sientas que para pertenecer a él tengas que adaptarte a sus gustos, a sus modos, a sus formas, y cuidado y lo hagas enojar, porque entonces estás de la chiflada y la culpa la tienes tú. Y es así, por eso tú dijiste hace rato algo súper importante que también se dijo en el podcast pasado, es esta parte de cuando lo ves de afuera o ves otras historias es, ay, tan fácil que es mover, pero ¿por qué no se puede mover? Pero ¿cómo cuando estás dentro? ¿Cómo cuando estás dentro no puedes? Porque el miedo te imposibilita, porque la culpa te imposibilita y porque socialmente pareciera que no. Podemos decir, no, hombre, es que a mí no me importaría si mañana... No, sí. Socialmente hay una carga y hay una carga importante.
Solo te quería interrumpir para eso, porque ha sido repetido en los podcasts La voz. justo, el no escucharnos. Si hay ahí algo que te está diciendo, es eso, hazle caso. Uh-huh. Entonces, bueno, a final de cuentas te sentías sola, ¿no? Sí. Y creías que solo se trataba de él, hasta que te das cuenta y dijiste, no, pues claro, nos habla a los dos. Sí. Dios no quiere que esto me pase a mí, ni que le pase a él, ni que le pase a nadie. Entonces ahí es cuando yo empiezo, o sea, ahí fue cuando dije, no, pues esto no está bien, ¿no? Ya pasó el tiempo, o sea, te estoy hablando, no sé, meses, nos cambiamos de residencia, de Querétaro. Irma, ¿no pensabas en dejarlo en ese tiempo? O sea, ¿nunca te pasó por la cabeza con todo eso decir, lo dejo, qué hago aquí? Antes de mi hijo, sí llegué a varias ocasiones a decir, no, ya, o sea, ya no puedo, ya no aguanto, no quiero, no sé, ¿no? Pero ya cuando ya tenía a mi hijo, él siempre me amenazaba que me iba a quitar al niño. Y cuando empezaban pleitos, siempre me lo quitaba. Entonces ya una vez que él lo tenía, pues yo decía, ya no está en opción irme o salirme. Okay. De hecho, en una ocasión yo me tuve que encerrar en el cuarto con mi hijo porque se empezó a poner súper mal. Me encierro en un cuarto con mi hijo. Y de ahí le escribo a mi suegro. O sea, toda su familia sí siempre supo de la situación, pero como ellos también tienen iglesias, pues piensan igual o sea, no sé, ¿no? El chiste es de que nunca me ayudaron, porque ese día no llegó, mi suegro no llegó, mi cuñado no llegó, y yo, mi cuñado me decía, paso por ti y nos vamos ellos viven en San Juan del Río, y nos vamos a San Juan del Río, y ya cuando las cosas se calmen, pues ya platican. Y le dije, pero es que parte de no me va a dejar salirme con el niño, o sea, y no me voy a ir sin mi hijo, no me entiendes, o sea, no, pues entonces no, o sea, yo te estoy proponiendo que voy por ti, que se calmen las cosas, pero pues entonces no. Entonces dije, pues no, entonces aquí me quedo. Qué fuerte. Entonces, de la familia de él siempre supo, todos, son 2 hermanos y su papá, siempre estuvieron al tanto. Y nunca tuve algún apoyo de ellos, ¿no? Yo también les decía con la intención de que, o sea, yo ya había ido una vez con los pastores y la versión de él, pues siempre ganaba, ¿no? Y él me decía, yo siempre voy a ganar. Entonces yo decía, bueno, igual y si mi suegro sabe, pues estamos nosotros 2 y mi suegro diciéndole, oye, está pasando esta situación, no es tan bien. Yo decía, a lo mejor ahí, pues no va a tener él cómo salirse de... O sea, escucho que se rigen mucho por los pastores. Sí, y es que hay como normas, o sea, como primero vas aquí, luego vas acá, y luego ya si es muy grave, pues entonces sí ya hablas de este lado. Híjole, es que hay una cosa que me está dando el ataque. Si yo tengo una relación de pareja y soy cristiana, entonces mi relación de pareja la controlan ellos. Uh-huh. O sea, no yo. Te ayudan. Te aconsejan. La controlan, Irma. Eso no es ayuda. Si tú vas con un terapeuta, con un coach, no sé en la psicología, pero yo que sé del proceso de coaching, nadie te va a decir qué hagas. Te van a escuchar y te van a hablar y las respuestas las vas a encontrar tú sola y los caminos tú solo. Si yo tengo 500 años, o sea, soy católica, pero por muchas razones, la verdad, no es que ejerza, creo que hay un Dios, pero yo dejé de confesarme, por ejemplo, pero si yo iba a confesarme, a mí me parecía muy chistoso que el padre, si alguien mataba, lo mandara a decir 5 Aves Marías, igual que a mí, que pensaba que mis papás los odiaba hoy. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces yo empecé desde muy chavita, pero no me decía el padre qué tenía que hacer. Uh-huh. Ojo, a eso voy. Pues con el padre ibas, te confesabas, le decías todas tus cosas y la penitencia es, ¿no? Creo que así sigue siendo la confesión. Tú vas con los pastores, o sea, te casas y entonces si son cristianos, tienen un problema, van con los pastores. No sé cuánto van con los pastores y los pastores van rigiendo tu relación de pareja. Y como los papás de él tienen poder en la iglesia cristiana, entonces tú tenías la idea y la impresión de que ellos podrían salvar tu matrimonio. Sí, como ayudar. Porque obviamente a mi familia yo no le decía nada. ¿Tu familia no sabía que tú le estabas pasando mal? No, nunca supieron nada. Todos ustedes creían que ella estaba felizmente casada con el que se vendió, que era ok. Y estábamos en la historia que te encierras en la habitación con tu hijo.
Sí, esa fue una ocasión como de las más fuertes, ¿no? Digo, ya después me voy a vivir a San Luis y en San Luis siguen pasando cosas, todo sigue en aumento, o sea, violencia económica, psicológica. La física baja un poco, o sea, más bien ya, sí, a lo mejor ya nunca volví a recibir un golpe, pero sí seguían las otras violencias, ¿no? Y siempre un pleito y ya agarraba al niño o sea, y se encerraba o se salía con él o así, ¿no? Entonces ya era cuando yo decía, no, sin mi hijo no me voy. Entonces empiezan a subir las cosas y un día digo, no, es que ya no puedo. Un día en Querétaro yo intenté salirme, pero le hablé a un abogado y ese abogado no me dio confianza, porque me dijo, mira, o sea, porque yo siempre lo que preguntaba era, ¿qué hago para que no me quite al niño, no? Y entonces me dijo, mira, si hay una forma en la que tú vas y, o sea, ni me acuerdo bien qué me dijo, pero era, tú vas, tú vienes, tú bajas, tú subes, y yo decía, ¿no? ¿Y el niño? O sea, ajá, o sea, y me encuentra, o sea, o se da cuenta, y yo sola con el niño, y no, yo esa vez dije, no, aquí me espero. Y entonces ya fue cuando me voy a San Luis, y ahí, pues, por muchas cosas, yo empecé a decir, no, es que ya no aguanto, o sea, ya era asfixiante, ¿no? Cámaras, él dice que para cuidar la casa. Cámaras, otro que igual que el podcast pasado. Ay, qué impresión. Ojo quienes estén viendo y escuchando y pongan atención, me darán ganas de hacer luego un reel de los cinco pasos de los narcisistas psicópatas, porque me queda claro que eso es característico. Es un narcisista psicópata que entonces termina en violencia y termina en violencia vicaria, porque tú tienes todos los tipos de violencia, pero termina, ya que te divorcias, que estás en el proceso, en violencia vicaria. Pero es un narcisista psicópata. Todo empieza como bombardeo de amor, después empiezan las señales de agresión, después entra la agresividad, las ofensas, el contra ti, después con los hijos te controlo y te ponen cámaras y te vigilan por todos lados. Wow. Él dice que no, él dice que era para vigilar la casa. Y entonces nosotros, ya que yo estaba acá, fui a buscar a los pastores y tengo una grabación del pastor donde él dice que eso no, o sea, que él empujones e insultos para él no son violencia, que la violencia es dependiendo del lado donde se vea, que porque, por ejemplo, eso de las cámaras, pues si él dice que es para cuidar la casa y yo digo que era para controlarme a mí, pues que a lo mejor yo así me sentía, pero pues es como así ese vaso, pues tú lo ves de aquel lado, yo lo veo de este lado, y entonces tú no vas a contar la misma cosa que cuentas tú, porque lo estamos viendo de diferentes No, me queda claro, señor. O sea, mucha gente tiene cámaras en sus casas por cómo está también. Hablando de que la justicia es nula, por la seguridad está igual, ¿no? En este estado. Entonces, me queda claro que mucha gente pone cámaras para cuidar, pero si tienes una relación linda, bonita, y tienes tus cámaras y vigilas tu casa, pero a ver, estamos hablando de casos así, donde ellos están obsesionados. Si llegas a las 3:30 ya. Donde te tienen enclaustrada, o sea, te borró fotografías del teléfono, te tienen vigilada por completo. Entonces ya yo ahí, pues sí empiezo a buscar nuevamente ayuda. Y gracias a Dios encuentro... ¿A tu familia todavía no le dices nada? No. A esas alturas, si tú no les decías que algo estaba mal. Empiezo a buscar a una abogada y la abogada me empieza a decir, no, si estás mal, o sea, si necesitas ayuda, cuídate. Pero ella ya me empezó a hablar de una manera que yo decía, ¿cómo? O sea, pues yo nada más estoy en problemas matrimoniales, ¿no? O sea, que ella sí ya me empezó a cuídate y busca una vecina que te ayude y cosas así, Te ¿no? empezó a alertar. Ajá. Entonces, pues por el sistema que yo ya llevaba con él, pues tuve que planear mi salida. Ahí sí ya me dijo, avisa a tu familia, porque pues ella me habla de un refugio, porque ella me dice, ¿te puedes ir a León con tu familia? Y yo le dije, no. O sea, porque yo pensar en venirme a León con mi familia, para mí era inseguro, porque yo decía, él va a venir y me va a quitar a mi hijo. O sea, entonces, o va a inventar que me quise venir, o sea, Abandono. No sé, me imaginaba mil cosas que yo decía, no. Entonces me habla de un refugio para víctimas de violencia.
Y entonces dije, sí, ahí sí me voy. Entonces planeamos la salida, en lo que él estaba trabajando, yo ese día no llevé al niño al colegio, llego a la fiscalía, pongo la denuncia y de ahí me llevan al refugio. Entonces, ese día entré al refugio, estuve ahí 15 días en lo que tenía la cita con la psicóloga y así. ¿Qué pasaba por tu mente, Irma, con tu hijo en un refugio viendo a muchas más mujeres sufriendo violencia? Fue difícil porque el día que llegué a la fiscalía, ese día sí vi un violentómetro. Y fue muy fuerte porque me di cuenta en el nivel en el que estaba, ¿no? O sea, no eran problemas matrimoniales. Entonces, pues sí es muy fuerte darte cuenta que no era lo que esperabas, ¿no? Entonces, pero en el refugio, la verdad, en el refugio, perdón, el refugio fue muy bueno, no nos faltó nada, o sea, es impresionante la atención que tienen, te dan todo nuevo, ¿no? O sea, jabón, crema, para el niño, ropa. Yo me pude ir con ropa, agarré 5 cambios para mí y 5 y 5 cambios para mi hijo, pero llega gente así de que... Huye. Ajá, sí. Entonces ahí les dan todo, o sea, para ¿Ese fue hijos, en San Luis? Ajá, para hijos y para mujeres, o sea, ropa, toallas sanitarias, pañales, leche, todo. O sea, de verdad que la atención fue muy buena. No tengo nada que quejarme ahí. Y ya de ahí la directora me dice, si tú quieres, me dice, si tú te quedas aquí en San Luis, va a ser muy peligroso para ti, porque pues las convivencias y todo, pues en algún momento van a tener que llegar y van a ser aquí. Y aparte, pues tú aquí no tienes a nadie, si tú sales de aquí del refugio, o sea, pues no hay con quien te apoyes y así, mejor vete a León, pero háblales a tu familia, todavía estando en el refugio, y diles que busquen a un abogado ya familiar para que vaya llevando la situación y ya nada más tú llegues y firmes casi, ¿no? Entonces, hacemos eso, pero raramente los abogados, cuando yo me entrevisto las primeras veces con ellos, es no, sí, con lo del refugio y todo lo que ya traes y él y esto y la vamos a llevar muy bien, pero al poquito tiempo empezaban, no, es que, mira, la situación pues no está tan fuerte, eso no nos sirve de nada, o sea, así, ¿no? Y entonces, pero ¿por qué? Y yo decía, bueno, ya, o sea, del dinero X, esto X, o sea, pero mi hijo, ¿no? O sea, mi hijo, ¿en dónde? Porque la violencia contra el niño también ya era muy fuerte. En el colegio donde estaba, estuvo nada más como 3 semanas en San Luis, y ya me hablaban así de que, señora, hoy picó, hoy mordió, hoy aventó, hoy rompió. O sea, sus reacciones ya estaban ya era muy agresivo, ajá. ¿Y a él le pegaba? ¿Con él fue violento? Sí, también llegaba a pegarle. Entonces... ¿Cuántos años tiene tu hijo? 3. Y era mucho, por ejemplo, muy homofóbico. Y entonces era así de que tú no puedes jugar con juguetes de niñas, tú no puedes estar con niñas, tú no puedes el color rosa, o sea, ¿Aguas los con los colores homofóbicos? Aguas. En el refugio, en una me dieron una toalla rosa para el baño, y parecía que le estaba echando fuego a mi hijo, o sea, así de que no, con esa no. O sea, tuve que pedir que me la cambiaran porque no podía secar al niño porque por ser rosa no quería, ¿no? Entonces, un día también teníamos un vecinito que tenía 2 años en ese momento y el niño pegaba, ¿no? Entonces, mi hijo llegaba y le decía, Jof me pegó, y entonces, desquítate, golpéalo, y no te dejes, y no sé qué, y yo, pero ¿por qué le enseñas violencia? O sea, violencia con más violencia, o sea, aparte es un niño de 2 años, o sea, es un comportamiento que por lo regular a esa edad tienen. Miki también llegó a tener esa reacción, le dije, llegó a pegarle a niñas, le digo, y a mí nada más me quedaba ay, perdón, o sea, hijo, no pegues, ¿no? Es una reacción de la edad, no, tú no te dejes, lo vas a hacer un maricón, Tengo una grabación de un día que me estaba diciendo esas cosas.
Entonces, pero por ejemplo, los abogados me dicen que nada de eso funciona. Los audios no funcionan, los videos no funcionan, o sea, ¿Qué sí, funciona? Pueden hacer esto reel para todas las... No sé, estoy muy pendeja, no estudié derecho, pero ¿qué funciona? ¿Para los abogados funciona la lana en el escritorio? O sea, me pregunto en serio, de verdad es preocupante, porque si les das lana o si tienes poder o si eres muy picudo o picudo, todo funciona, todo. O sea, en el caso de Helwe, con un 98% de violencia él y ella, 9.8 y ella 3.2, ganó él. Porque por lo que le funcionó a los abogados fue el poder, no la realidad, no las pruebas, no nada. Entonces, pues, ¿de qué te sirve tú muerta de miedo grabando audios, si haces videos, si tienes todo el material para decir, vean, sí estoy siendo violentada? No, nada funciona. O sea, entre más grave podcast yo de esto, yo creo que me voy a ir a vivir a China, güey. Qué cosa más terrible. Perdón, Irma, y no, luego. está bien. Entonces, pues, lo que digo ahorita es, si mucho tiempo aguanté por mi hijo, también me salí por él. Porque yo decía, o sea, mi hijo no puede estar viviendo esto. Y aparte, en una última de las discusiones que tuvimos, él me decía cosas, ¿no? Y el niño repitió todo lo que su papá me decía. Y entonces yo volteaba y yo le decía, no, hijo, tú no me digas esas cosas. Y le decía, dile que no diga eso. No te preocupes, hijo, tú estás bien. Tú no te preocupes de nada. Oigan, se trabó poquito aquí, fíjense bien, no sé dónde nos quedamos, porque se trabó poquito aquí en lo que se checaba qué estaba pasando. Platicábamos Rafa, el hermano de Irma, yo, Karen, todos los que estamos aquí, Michelle, todos los que estamos atrás de cosas que me gustaría que se tocaran aquí. O sea, me parece súper delicado lo que está pasando con la congregación. La que tú hablas, que dices que va a ser un evento para muchas mujeres pero yo no sabía que aquí está la matriz, ¿no? Y que en toda la República está lleno de estas iglesias, pero aquí es donde llegan y le entregan el diezmo y aquí es donde, ok. Pero ha habido situaciones y casos gigantes, como un pastor que abusó de muchas mujeres y nunca se dijo nada, como en esta matriz que llegan muchas mujeres pidiendo ayuda, como tu caso, de me están violentando, y las palabras de los pastores son, eso es lo que te corresponde y eso es lo que Dios te está mandando aquí en la tierra, entonces tienes que aguantar. ¿Y cuántas mujeres no compran eso, se lo creen y están ahí hasta que las matan? Porque la realidad es que las historias no están lejanas, de que los matan o matan a los hijos. La jueza aquí lo dijo, Berta Orozco, de al rato son hijos que matan y son las mujeres que matan. Y hay mujeres, pocas mujeres, porque es muy delicado salirte de algo cuando tienes tanto miedo, como tú, Irma, que dicen, huyo, me escapo, y porque vi esto en mi hijo y dije, no quiero que mi hijo lo repita. Pero ¿cuántas mujeres no están ahí comprándose lo que escuchan y ven como si fueran ellos las guías de su vida, los grandes pastores que les están hablando de parte de Dios? Por el amor de Dios, Dios jamás querría eso en sus vidas. O sea, ya te toca que te madreen porque Dios así lo quiso en la tierra. No es cierto, no se compren esas estupideces. ¿Se podría decir cuál es el nombre de esta congregación? Se llama Trigo y Miel, está en la colonia San Miguel, y el congreso que viene se llama Mujeres que Trascienden. Por lo regular dura 3 días, 4 días, y es para mujeres. Y para envolverles el cerebro a cientos de mujeres. Para eso hacen estas reuniones. Ya me imagino, ya me los imagino. Dios santo. Es más, esos memes que sacan de donde vas a bajar la panza, o sea, ¿no? Y están ahí en las iglesias. Haz de cuenta, así me los imagino, pero moviendo el cerebro de muchas mujeres de tú a eso veniste al mundo porque tu sacrificio valdrá la pena el día de mañana, porque si te madrean, no importa. ¿Qué decías, Rafa, hace rato que el pastor les comentaba? Que decía, bueno, empujones y cosas así, eso no pasa nada, o sea, eso se arregla. No, al primer empujón huye, red flag, corre, vete, o sea, no es por ahí, no van por ahí, las relaciones no tienen que ser eso. No, de porque verdad. Aparte nunca terminan en eso, o sea, siempre van en aumento. Es que todo empieza con una cosa. La así empieza todo en la vida, lo bueno y lo malo, sí. Y es con una cosa. Ya de ahí lo permitiste y sigue, y sigue. Entonces estás ahorita en una situación donde firmaste un convenio
que no te tiene feliz, donde los abogados te daban más miedo que confianza y donde estás confiando. También. El pastor le manda un mensaje a tu abogado, al que ya dejaste, donde le dice exactamente cuáles fueron sus palabras, Irma, que las dijo ahorita Rafa y me lee. O sea, nos leyó el mensaje y decía, de parte del doctor Felipe, te pedimos que no te presentes a defender a Irma. Pero luego dijo Rafa que, que te dijeron que 3 iglesias. Ajá, en la noche que yo hablé con el abogado, se suponía que el abogado me iba a hablar días antes de la audiencia para prepararme, para saber qué decir, si la juez me preguntaba cosas o así. No me habla y me habla un día antes a las 9:30 de la noche y lo primero que me dice, antes que nada te tengo que decir que 3 iglesias están orando en tu contra. Y ya le dije, no, pues eso sí me lo imagino y sí sé. Pero pues yo creo que más bien me decía eso como de, por si perdemos, no creas que es porque soy mal o porque me vendí tan bien. 3 iglesias están orando en tu contra. Qué lindo pastor, qué motivador, qué religioso. Que el abogado. Qué bárbaro, sí. Qué hijo. Dios Entonces, santo. El abogado fue el que me dijo, porque incluso en una le dije, pero ¿eso quién se lo dijo? ¿El abogado de él? O no, yo estoy en grupos y ya me llegaron cosas de que están orando para que tú pierdas. Y pero yo decía, ¿y eso ahorita ya para qué, no? Si yo sé que desde que me salí yo soy la mala, yo sé que desde que lo dejé, sé qué versión cuentan, porque uno de sus hermanos, de mi ex, también está divorciado, y él se divorció antes de que yo me casara. Entonces, yo nada más conocí la versión mala, y sé que es la misma versión que van a estar manejando de mí. O sea, tú conocías la historia mala de la ex esposa de tu cuñado. Ajá. Y ahora es la versión que deben de estar manejando de ti. Uh-huh. Ustedes tienen la culpa. Uh-huh. O sea, la mujer tiene la culpa de irse, de dejarlo, Lo bueno de la otra chava, yo creo, es que no tenía hijos y pudo cortar de raíz todo. Pero aquí el problema es que como está el niño, pues y, de ahí. Y en el convenio, Irma, que entonces tu hijo ve a su papá. Ajá. El niño se va cada 15 días, viernes, sábado y domingo. ¿Y tú te quedas tranquila con eso? No, porque pues sé todo lo que le empieza a decir al niño, ¿no? Porque regresa el niño diciendo cosas lenguaje que yo en la casa no usamos, palabras que no uso yo, cosas que no tendría por qué saber un niño de 3 años, es lo que yo he dicho siempre. O sea, un niño de 3 años no tiene por qué decir, con este juguete no puedo jugar, con este juguete solo tú puedes jugar, mamá, porque tú eres niña. Y yo con esto, o sea, y eso ya en 6 meses que no había visto a su papá, ya se le había quitado. Y ahorita ya regresó otra vez con esas cosas. Entonces, sé todo lo que o sea, me imagino todo lo que le dice. Y les digo, si se lo decía cuando yo estaba, o sea, y yo estaba ahí, no le digas y déjalo y cállate. O sea, ahora imagínate ahorita que no hay filtro, que no hay quien le esté diciendo, no le digas esas cosas, eso no está mal. O sea, pues no sé qué tantas cosas le llene a un niño de 3 años. Que al final de cuentas, pues yo creo que eso es violencia y no tendría por qué mi hijo sufrir esa violencia. No, tiene 3 años. Es que aparte de los 3 años, ¿qué tanto pueden expresar ellos que están sufriendo algo? Y a los 3 años, pues ven a papá y a mamá bajo lo que sea que vean, como papá y mamá, como el héroe, como la heroína, como... Entonces, porque a diferencia de él dice que mi familia le envenena la cabeza y no sé qué, pero no. Mi familia y yo somos muy diferentes y yo no voy a envenenar a mi hijo con cosas que no le corresponden, ¿no? Entonces yo no estoy todo el tiempo, tu papá, no. Yo no le hablo a mi hijo mal de su papá. Pero él sí me dice, yo no quiero ir con mi papá y yo no quiero verlo. Pero cuando ve a su papá, pues mi hijo se queda callado. Y ni dice sí, ni dice no, pero yo lo que les digo es que mi hijo es muy inteligente. Y pues él sabe que si lloraba le iba mal, que también a lo mejor puede ver en su papá el que compra los juguetes, el que da las cosas, el que compra todo. Miedo, Irma. Entonces, o sea, más que ver conveniencia, el que compra, miedo, pero yo que a los 3 combinado. años los niños ni siquiera dimensionan eso. De poquito más grandes podrían dimensionar más el colmillito de, bueno, aquí puedo adquirir esto que con mamá no. A los 3 años son puros. Es amor absoluto. Entonces, pues él vivió contigo violencia y los niños son más listos de lo que nosotros creemos.
más bien miedo tal vez. O sea, por eso se queda callado y dice, pues esto es lo que corresponde y yo sé que callar implica que no voy a tener violencia y no va a haber golpes y no va a haber, o sea, tengo que quedar bien con la persona con la que me hace daño. Uh-huh. Entonces, sí, no estoy contenta con el convenio, pero pues es lo que tengo porque así mi hijo iba a estar conmigo. Porque en el convenio quedó estipulado que la guarda y custodia la tenía yo al 100%. Entonces, pero con las convivencias. Nos quedan 5 minutos y me gustaría 2 cosas. Uno, saber qué es lo que quiere hacer Irma hoy. O sea, si tú dijiste quiero levantar la voz y quiero de hablar de esto, es por algo. Para algo porque bien pudiste haber dicho, ya está el convenio, ya estoy divorciada, ya lo firmé, ya, entonces pues ya estoy así. Estás intranquila. Uh-huh. Y algo deseas. ¿Qué deseas? Y qué le quieres decir a todas esas mujeres que tal vez están sufriendo violencia y están muertas de miedo y no saben cómo actuar y siguen ahí? ¿Qué deseo? Pues justicia. O sea, para mí y para mi hijo, porque no creo que mi hijo esté bien con el convenio, ¿no? Desearía que hubiera más apoyo. Tú dijiste la otra vez algo que me llamó mucho la atención porque tú decías, ay, de aquí me voy a hacer diputada o algo porque veo que no pasa nada, ¿no? Yo he ido a Casa de la Mujer, a Instituto Municipal de la Mujer. Fui el otro día bueno, yo no, pero una tía fue con una diputada a pedirle ayuda y simplemente no, ya no se puede hacer nada. Y te quedas así pero ¿en qué casa se supone que estoy? ¿En qué? O sea, y no, es que está muy difícil, no, es que, o sea, pues no, y si los están amenazando, si los están amenazando, nadie va a dar la vida por ti. Ni jueces se arriesgarían la vida si los amenazan, o cosas así, ¿no? Entonces, desearía que la justicia fuera más justa y que las mujeres que ahorita nos gobiernan en realidad sí hagan algo, porque a lo mejor hablan mucho, pero hacen poco, ¿no? Y más porque como no han estado en una situación así, creen que la ley es justa y que las leyes que están protegen. Entonces, por eso quise hablar, porque dije, no es como se pinta o no es como nada más van y hacen un meeting y dicen, ¿no? Yo, bueno, no sé si me alcanza el tiempo para eso, pero el día de la marcha tuve una discusión con una tía porque esa tía me decía, es que ya que queman, es que no, así no deberían de ser las cosas. Entonces le dije, tía, si es el único día que los dejan quemar, si es el único día que las escuchan, lo van a hacer y lo van a seguir haciendo. Imagínate a alguien que tiene desaparecida a una hija, a alguien que le mataron a la hermana. O sea, obviamente queman porque tienen aquí, porque las leyes no hacen nada. Y un día mi tía estaba muy enojada porque en todo este juicio sacaron a mi hermano de su casa, lo sacaron 15 días porque ahora él era nuestro agresor. Nosotros, el papá del niño metió un amparo porque él era el que nos hacía daño a mi hijo y a mí. Entonces, ese amparo sí le procedió. Otras cosas no le proceden, pero ese amparo sí le procedió. Entonces, sacan a mi hermano de su casa. ¿Tu hermano, Rafa? Él. Entonces, mi tía estaba muy enojada y entonces ese día volteé y le dije, tía, ¿hoy quieres ir a quemar? O sea, ¿hoy te das cuenta que las leyes no sirven para nada? ¿Hoy sí quieres ir a quemar algo? ¿Hoy sí quieres ir a gritar algo? O sea, porque no pasa nada. Porque incluso nosotros fuimos a buscar otro amparo para que mi hermano no se pudiera, o sea, para que no se pudiera salir de su casa, o sea, se pudiera quedar en su casa más bien, y no pasó el amparo, porque como era un menor de edad, había que cuidar al menor de edad. Entonces no podía proceder el amparo de él porque tenían que cuidar al niño. Hay que cuidarlo del tío, que es el que está aquí con la hermana ayudándola a que levante la voz, pero no hay que cuidar al niño de 3 años que se va cada 15 días con el papá que le pega, que mientras la mamá estaba y vivía con él era violentado y golpeado, y si el niño está solo allá, vaya usted a saber qué historias viva y vea y escuche. No, pues estamos jodidos. Yo lo que dije en el podcast pasado sí lo reitero. O sea, me vale madre porque para algo se utilizan estas cosas, sí lo reitero. O sea, si alguien le apuesta a esta loca para que levante la voz y se lance de diputado de lo que se tenga que lanzar y a ver a dónde chiflados nos pagan los madrazos, lo hago. Pero entre más injusticias veo y entre más situaciones veo así, más me repudia la sociedad. O sea,
más digo, ¿en dónde vivimos? Porque si no es la iglesia, es la justicia y es el grupo social y son los amigos y es la familia, y están desprotegidas cientos de mujeres que les dan las espaldas por miedo, por, ay, no pasa nada, por eres una pedera, y todavía si levantas la voz te atacan. Tú eres la loca. Porque tú estás loca, porque de seguro tú provocaste. Dios santo, de verdad, qué impresión. Gracias por venir a expresarlo. Yo creo que el tiempo nos podría durar, porque podríamos seguir hablando de mil cosas. Sin embargo, nos dejas lo sustancioso, nos dejas la carnita, nos dejas lo más importante, Irma, que es que estás levantando tu voz porque no te quieres quedar callada, porque necesitas que más mujeres escuchen lo que estás diciendo. Sí. Sería muy estúpido de mi parte terminar diciéndote, vas a tener justicia. Muy estúpido de mi parte. Te abrazo de verdad con todo el corazón. Me encantaría decírtelo, pero pues me estoy dando cuenta que esa palabra no aplicaría. No existe. Yo más bien sí creo en que todo aquello que los pastores mierdaron, sí existe y sí te lo creas. O sea, si hay un Dios poderoso que te ama y te cuida y te protege. No, de eso estoy segura. Y la energía es maravillosa. Y tú sigues haciendo lo que te diga tu voz interior y lo que te dicte esa corazonadita para ti y para tu hijo. Tú síguelo haciendo desde ahí. Y estoy convencida, pues eso es lo que yo he aprendido a hacer últimamente. A esa es a la que le hago caso, a nadie más. A esa, voz loca. Y que diga el misa. Pero esa es la que seguramente te va a llevar y te va a poner las cosas correctas, el camino correcto. Estás con tu familia, que es lo más maravilloso que tenemos. Y cuida a ese chiquito de 3 años y seguramente las cosas se van a alinear de forma correcta. Muchas gracias. La justicia no está a tu favor ahorita, pero todo va a fluir. Muchas gracias. Y gracias por este espacio y pues ojalá que podamos hacer algo para las que vienen. Seguro que sí. Ya empezamos a hacerlo, porque hay muchas mujeres. Hoy mismo grabamos con más mujeres que están cansadas, así como tú, y que están tristes, porque veo tristeza en tus ojos, o sea, esa tristeza con ese coraje, y que quieren que muchas más mujeres empiecen a levantar más la voz. Tú lo dijiste, si se paran y salen y queman y hacen, pues que sean muchas más mujeres encabronadas, a ver si de esa forma ocurre algo. Sí. Gracias a ti. Gracias. Porfa, compartan, den like, compartan, no me voy a cansar de decir, porque hay contenido que necesita ser escuchado. Gracias. En Las Cosas Como Van estamos a punto de comenzar una nueva temporada y esta vez nos adentraremos en lo más profundo de lo humano. Historias de vidas reales, personas comunes y corrientes que con sus experiencias nos regalan enseñanzas, nos mueven el corazón y nos inspiran a ver el mundo con otros ojos. En cada episodio de esta temporada 6 encontrarás pedazos de vida, de esos que te hacen pensar, te hacen sentir, pero sobre todo comprender que en lo cotidiano también habita la grandeza. Acompáñame a escuchar, a aprender y a crecer juntos desde lo más auténtico. Esto es una producción de Excellence Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con 5 estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Excellence Radio en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y YouTube, así como en excellenceradio.com. Comparte.